Les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Estamos aprendiendo más sobre el accidente del helicóptero que sucedió el sábado, donde murieron 4 personas de primeros auxilios del condado de Bernalillo en su camino de regreso de un incidente forestal en el norte de Nuevo México. Durante una conferencia de prensa esa tarde, el alguacil Manny González y el jefe de bomberos Greg Pérez dicen que los 4 hombres pagaron el precio de servir a la comunidad. All these people were dedicated. We understood that they loved what they did to the point where I find some comfort in knowing that they lost their lives doing what they loved. El alguacil González y el jefe Pérez hablaron sobre cada uno de los hombres, incluyendo al alguacil Larry Corrin, quien presentó servicios por más de 23 años y fue el piloto jefe de Metro 2. Deja una esposa y 2 hijos. El teniente Fred Beers, que sirvió más de 13 años y deja atrás a su esposa y un hijo. El diputado Michael Levinson, de 30 años, deja atrás a sus padres, 2 hermanos y su novia. Y el especialista en rescate Matthew King, que cumplió 11 años, deja atrás a su esposa y 2 hijos. El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del sábado en una área remota cerca de Las Vegas. El Metro 2 comenzó el día el sábado recuperando kayaks del Río Grande antes de ir a ayudar con la caída de agua en East Mesa. La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Las Vegas para poner gasolina. Luego se fue a las 6:36 p.m. para regresar a Albuquerque. A las 7:18 p.m. informó su última ubicación, conocida al sur de Las Vegas. Be lying to you if we said that we knew exactly what was going to happen each step of the way. It's our uncharted territory, and I'm thankful that it's uncharted territory. This is one area that I don't want to be an expert. Los investigadores federales dicen que la evidencia inicial indica que el helicóptero descendió a una velocidad rápida, pero les tomará semanas, si no meses, para determinar la causa del accidente. Los fiscales no creen que Fabián González realmente mató a Victoria Martins, pero sí creen que la situación en la que la colocó últimamente la llevó a su muerte. La evidencia de eso está en registros de celular que fueron el enfoque del testimonio de hoy en el juicio de González. Los fiscales dicen que la vida familiar de Martins cambió cuando Fabián llegó a sus vidas. Esto fue unas semanas antes de que la niña de 10 años fuera asesinada. Hoy, un investigador leyó mensajes de texto de González tratando de convencer a la mamá de Victoria que tomara drogas. First one says, "Hey babe, you should do a line with us." Fabian then sends another message 15 seconds later saying, "After you eat." Michelle Martins replies about 3 minutes later at 12:36 a.m., "Nope." Este es el comandante adjunto de la policía de Albuquerque, Kyle Hartzog, leyendo un mensaje de González a Michelle Martins el día en que Victoria fue asesinada. La fiscalía está trabajando para pintar un cuadro de presunto peligro que González puso a la familia. Los registros del teléfono celular muestran que González se peleó en una parrillada familiar y luego buscó armas en línea 2 días antes del asesinato de Victoria. La noche que Victoria se quedó sola con Jessica Kelly, los datos de Google muestran a Michelle Martins y González a media hora del apartamento en la casa del pariente de González. Los registros muestran que un vecino envió un mensaje a la mamá de Victoria ese día diciendo que estaba sola y estaba intentando hablar con su mamá. Michelle responds back to Amanda Bailey's mom about 30 seconds later, "Have her sit on my porch." Amanda Bailey's mom replies at 4:45 p.m., "Okay, she went home. I guess someone is there now." Sabemos por ese dato y testimonio de Jessica Kelly que era la única en el apartamento de los Martins la noche en que asesinaron a Victoria. Pero Kelly mantiene que un hombre desconocido vino buscando a González
y estranguló a Victoria. El Estado está buscando condenar a González por abuso infantil con resultado en la muerte que conlleva a una sentencia de por vida. El alguacil del condado de Dona Ana proporcionó más información sobre la persecución que involucró a un agente y se convirtió mortal. Los agentes recibieron una alerta el viernes por la tarde para estar atentos por un sospechoso que tuvo un hit and run en El Paso. Un agente localizó su camioneta en la parte sur del condado, pero el conductor huyó. En el video se puede ver que el hombre, ahora identificado como Richard Guerra, de 28 años, comienza a desviarse bruscamente por una carretera de 2 carriles. En un momento, Guerra se detiene y comienza a disparar al agente antes de huir de nuevo. La persecución eventualmente terminó en Vincent, Texas, cuando el alguacil dice que Guerra se enfrentó de nuevo a tiroteos contra los agentes. The suspect does receive wounds, life-threatening wounds at this location. The deputies did provide life-saving measures as best they were able. He was transported to a local hospital where he was determined to be deceased. Los antecedentes penales de Guerra empiezan desde el 2016 con cargos que incluyen conducir peligrosamente, agresión a un oficial de la policía, robo de automóvil y violencia doméstica. Los nuevos mexicanos en búsqueda de trabajo tendrán ayuda adicional esta semana. El senador estatal Michael Padilla organizará su feria anual número 10 de trabajo este miércoles de 10 a.m. a 2 p.m. en la escuela Harrison Middle School, al sur de la biblioteca South Valley. 92 empresas estarán presentes. El senador Padilla dice que su feria de empleo ha ayudado a más de 43,000 personas a encontrar un nuevo empleo. Tendremos más información, incluyendo una lista completa de las empresas que estarán previstas a asistir en alwaysonkrqe.com. Los precios de la gasolina han bajado desde llegar a un récord máximo a mediados de junio. AAA dice que el costo promedio de la gasolina de grado regular en Nuevo México ahora es de $4.35 el galón, una disminución de 45 centavos desde el mes pasado. Sin embargo, los analistas del mercado del petróleo le dijeron a Washington Post que podríamos ver otro pico en los precios del combustible en el otoño, vinculado a las nuevas sanciones a Rusia por su guerra con Ucrania. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.